Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, voy a seguir explicándoles acerca de lo que es el cable coaxial, con ayuda de la página de internet que había estado utilizando, ya que me permite en este caso poder explicarles algunos detalles más que quiero que veamos respecto al cable coaxial. Así es que les voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? No, aún no, profe, no carga. ¿Todavía no les carga? Ok. A mí ya me apareció. ¿Ya apareció? Ok, parece que anda un poco lento el Teams, particularmente en la clase de hace un momento y ahorita no me permitía abrir con facilidad la página. No sé si ustedes pudieron ingresar con facilidad o también les costó trabajo. A mí no me aparecía su pantalla, profe. ¿Ya te apareció? Sí, ya Ok, estoy. gracias. Sí. Bien, entonces continuando con la explicación que les estaba dando, aquí en pantalla ahorita pueden ver lo que es el cable RG58. Como recordarán, pues lo que nosotros hemos obtenido, lo que les he estado explicando, es en función del valor de las impedancias de los cables. Y que particularmente el cable RG58 se utiliza para aplicaciones donde se requieren 50 ohms, que en este caso aplica a todo lo que son sistemas de medición y sistemas de comunicaciones. Mientras que el otro, que es de nomenclatura RG59, presenta una impedancia de 75 ohms y sabemos que por el cálculo que les mostré, pues se aproxima a 77 ohms, más o menos por ahí, 76 y un poco más. Es decir, casos prácticos por ahí por los 77 ohms, que es cuando se tendría, en este sentido, bueno, pues el mínimo de atenuación que presenta la estructura coaxial. Entonces, particularmente para el cable de 50 ohms, la matrícula comercial con la que nosotros lo podemos identificar es con RG58. Recordando que les comenté que cuando ustedes van a comprar o adquirir un cable, particularmente aquí en nuestro país, es muy difícil que ustedes lleguen y le digan, deme un cable de 50 ohms o uno de 75 ohms tipo coaxial. Normalmente no es de esa manera. Aquí hay que decirlo directamente sobre el tipo de cable o la matrícula, que sería RG58 o RG59, dependiendo cuál se quiera. RG58 para 50 ohms o RG59 para 75 ohms. Profe, Entonces, sí. que sí puede aceptar a algunos compañeros. A ver, déjeme ver, es que no me está marcando que estén solicitando. No me aparecen. A ver si vuelven a entrar. Sí, no me aparecen todavía que estén solicitando ingreso. ¿Cuántos son? 2 me parece, pero ¿Dos? ya les dije a ver si... Sí, ahorita voy a estar aquí al pendiente. Normalmente suena cuando quieren ingresar y yo los atiendo. Voy a estar pendiente, gracias por tu aviso. Entonces, particularmente el RG58, vemos aquí que es una estructura de 50 ohms. Y vamos a ver, les voy a explicar las diferencias que hay entre los tres tipos que se muestran en pantalla. Ok, ya hay alguien que está solicitando.
Bien, entonces, si vemos el de la parte superior que está etiquetado como RG58, podemos ver diferencias con los otros dos que están debajo. Y bueno, los voy a remarcar en ese sentido. En principio vemos que la punta del RG58 es un alambre. ¿Sí? El conductor central es un alambre. Luego debería de venir lo que es un color blanco que corresponde al dieléctrico, pero que en este caso vemos que viene una pequeña capa u hoja de metal. Y después viene en este caso lo que es el conductor exterior, que es una malla que se puede observar aquí en la pantalla. Si podemos ver en este caso, sí, es que la malla, aquí donde está el cursor, no sé si alcanzan a apreciar, se alcanzan a ver huecos. Es decir, la malla no está completamente cerrada. Es una malla que está combinada entre acero y cobre, que en este caso hace que el costo del cable sea económico. Es decir, en realidad la calidad del cable coaxial depende mucho de su costo. Y si es de bajo costo, quiere decir que el material no es muy bueno. Y por consiguiente, si encontramos cable coaxial de mucho mayor precio, pues la característica de los materiales es mucho mejor. Ahora, ¿por qué razón lleva esta parte metálica? Justamente porque vemos aquí que hay grandes espacios en el mallado. Es decir, con la máquina con la que se hizo esto, no permite hacer un mallado o un trenzado más cerrado. Y para compensar eso y hacer un proceso de fabricación más económico, pues introduce una hoja. ¿Sí? Entonces, este es normalmente, típicamente, la foto de un cable coaxial de bajo costo. Ahora bien, hay que recordar que los cables coaxiales tienen diferentes tipos de conectores, que ahorita vamos a ver la tabla que les mostré la sesión pasada, no la del examen, sino la última que tuvimos de clase, para ver en este caso el máximo valor de la frecuencia a la que puede operarse. Y bueno, ya haré el comentario pertinente al respecto. Bien, después viene el RG8X, que también presenta una impedancia característica de 50 ohms, es decir, muy similar al 58, pero que tiene mejoras en funcionamiento. Esto lo hace tener una mejor operación a mayores frecuencias con menores pérdidas. En principio vemos en la punta que en vez de tener un alambre, como en el caso del RG58, en este caso en el RG8X, tenemos lo que es cable trenzado. ¿Por qué cable trenzado en vez de alambre? El problema del alambre es que se puede quebrar muy fácilmente y por consiguiente romper la conducción interna. Además es un poco más rígido y lo que hace es que toda la estructura del cable coaxial pues nos cuesta un poco más de trabajo de poder mover. En el caso del RG8X, sí, que tiene en este caso como conductor central alambre, le permite tener una estructura más flexible y eso es muy bueno, ¿sí? Además de que esa flexibilidad que le permite tener este tipo de alambre, de cables, perdón, pues hace que no se rompa tan fácil como en el caso del RG58. Luego tenemos aquí el dieléctrico, que como les había comentado anteriormente, tenemos dos materiales que son los que más comúnmente se utilizan. Uno que es el polietileno, que es el material dieléctrico que podemos encontrar en la mayoría de los cables de menor precio. Y luego el teflón, que en este caso vienen en cables que tienen características de operación mejores, pero que además eso implica que tiene un costo más elevado. Y luego le sigue lo que es el conductor exterior. Aquí podemos apreciar una malla de color cobrizo, y efectivamente porque es cobre. Esa es una muy buena ventaja. ¿Por qué razón? Porque la aleación que se presenta en el caso del RG58, que lo hace una estructura más económica, no tiene una conductividad dieléctrica, en este caso no dieléctrica, una conductividad del metal mejor que el cobre. Entonces, obviamente, un RG8, además de que es un poco ligeramente más grande de diámetros en cuanto a los conductores, en este caso es de mejor calidad. Y luego tenemos el RG8U, que es de mucho mayor tamaño. Vemos aquí se aprecia nuevamente que tenemos lo que son cables trenzados, ¿sí?
que tiene mucho mayor ventaja que el RG58. Vemos que tiene dieléctrico y luego tiene lo que es el conductor exterior, que finalmente es una malla. Y como vemos, las mallas con respecto, bueno, la malla del RG8 y del RG8U y RG8X está muchísimo mejor. Vemos que el trenzado está muy bien hecho comparado con el RG58. Entonces, de entrada, nosotros podemos ver qué tan bueno, qué tan malo es el cable en función de su estructura física. Si nosotros agarramos un trozo de cable coaxial, le quitamos el forro, que está aquí en color negro, lo pelamos y vemos cómo está la malla, entonces prácticamente nos vamos a dar cuenta de la característica del mismo. Como podemos ver, en el caso del conductor interior, pues podemos utilizar un alambre, podemos utilizar un cable. La ventaja de utilizar cable nuevamente es que nos permite tener mayor flexibilidad en la estructura física de la línea de transmisión. Ahora, ¿qué tipo de conectores podemos encontrar? Podemos encontrar diversidad, como ya lo vi, les expliqué y lo vimos en la diapositiva de la sesión pasada. Sí, dime. El usar cable solamente, el único beneficio es esa, la flexibilidad. En el cable, en el caso del coaxial, sí. En el caso de, por ejemplo, ya una aplicación, no como línea de transmisión en casa, utilizar cable contra utilizar alambre, la ventaja del cable es que tiene más flexibilidad. En el caso del alambre es más rígido. La ventaja del cable es que lo puedes estar moviendo muchas veces, así, torciendo, sin que se quiebre tan fácil comparado con el alambre. El alambre se quiebra más fácilmente. En cuanto a características de corriente, soporta más el cable porque recuerden que lo que tienen son muchos conductores, ¿sí? Y entonces por cada conductor pues va a circular una fracción de la corriente. Entonces, sumando toda el área superficial de cada uno de los conductores, se incrementa comparada con el área superficial o la periferia que puede dar un alambre. Esa es la diferencia entre uno y otro. No sé si hay alguna otra pregunta. Y por ejemplo, dado el efecto skin, a una frecuencia alta, sí conviene más el cable. Así es, correcto. Tiene más ventajas utilizar una estructura de cable en vez de alambre. De hecho, el alambre ya es muy escaso, el alambre conductor. Casi se utiliza más cable por las mismas características que les acabo de mencionar. Es mucho mejor por ese lado que el alambre. Va. Ok, bueno, entonces, para el caso del RG8, que es existe un conector que es muy económico, es este conector, que en realidad, pues prácticamente es simplemente un cuerpo, tiene rosca, que es donde se conecta, y de este lado tiene una rosca más grande que este conector se le conoce como conector tipo F, y se utiliza mucho en los sistemas de televisión, en las videocaseteras y todo eso que antes existían. Lo que se hace es pelar así como está el cable RG58 y toda la malla se contrae, es decir, se manda hacia atrás y entonces quedaría en esta zona. Entonces hay que calcularle para que cuando se introduzca aquí, al estar girando esta parte del cuerpo de este conector tipo F, que muchos en las tiendas lo conocen como conector tipo campana, entonces esto va presionando sobre el conductor y el forro y se fija. Y la punta, que es esta, sobresale aquí. Entonces la punta sería el conductor central y lo que es toda la campana sería el contacto de, en este caso, el conductor exterior, que sería la malla. Son de los conectores más comúnmente encontrados en las tiendas de electrónica, por ejemplo en Steren, y son muy baratos por lo mismo. Claro, el problema es que no es un muy buen conector. Y se utiliza pues para cuestiones muy simples, por ejemplo, cosas de televisión. Aquí podemos ver otro, pero a diferencia del anterior, bueno, aquí ya podemos ver el conductor central, la rosca. Aquí ya es, en este caso, un cable para este uso de televisión.
y que está hecho en fábrica porque está, en este caso, fundido esta parte del plástico con el cuerpo de lo que es el cable coaxial. Y particularmente, como podemos ver aquí, es un cable RG6, ahorita voy a comentar algo al respecto de este, con su conector coaxial tipo F, en el cual se tiene un calibre 18, que se refiere en este caso al calibre del conductor interior, y que está diseñado para tener una impedancia de 75 ohms. Por consiguiente, por lo que he explicado, entonces este cable se utiliza para sistemas de televisión en casa o para lo que es los sistemas de circuito cerrado de televisión. Bien, pero no solamente hay cables coaxiales con este tipo de estructura, sino que también tenemos cables coaxiales que nos permiten tener otro tipo de configuración, como por ejemplo este que está aquí. Particularmente me dirijo a este porque se muestra mejor. También podría verse en las otras fotos, pero no se alcanza a apreciar como en este. Lo que se tiene es un par trenzado aquí. Si se fijan, son dos conductores. Este es uno y este es otro. Claro, aquí vienen separados, lo que pasa es que la foto no tiene tan buena definición que no nos permite verlo. Pero aquí tenemos después el dieléctrico y luego viene la malla exterior. Es decir, en realidad tenemos 1, 2, 3 conductores. Entonces, al tener 3 conductores, esto nos permite poder llevar a cabo, en este caso, una conexión del tipo balanceada, en donde las señales, la corriente de ingreso y de regreso, se utilizaría a través de estos dos conductores, y el tercer conductor, que es el común de la señal o de tierra, sería, en este caso, esta malla. Permítanme un segundo, por favor. Ya, gracias, perdón. Entonces les comentaba, tener 3 conductores permite llevar a cabo lo que es la conexión de un sistema balanceado, donde sabemos que el sistema balanceado utiliza esos 3 conductores. Ahora, algo que es importante hacer mención es que en la estructura coaxial que normalmente conocemos, muchas personas tienen la idea de que un cable coaxial es un cable blindado. Eso es incorrecto. Un cable blindado es completamente distinto. La única ventaja que nos permite tener un cable coaxial con una línea bifilar es que al tener una separación constante entre el conductor interior y el conductor exterior, hace que la inductancia y la capacitancia por unidad de longitud sean constantes y por consiguiente la impedancia a lo largo de la línea se mantenga constante. Pero eso no significa que entonces se tenga un cable que nos permita tener un blindaje. Y es que todo el mundo se va con la idea de que tiene un blindaje porque al ver la malla piensan que la malla es el blindaje y eso es incorrecto. Para este caso que le estoy mostrando aquí, que podría utilizarse para un sistema balanceado, sí podría utilizarse como un sistema blindado, porque aquí manejo las señales y el blindaje se da justamente con esta malla exterior. Pero las señales no viajan por esta malla, sino que viajan por estos dos conductores, a diferencia del cable coaxial, donde la corriente ingresa a donde yo la envíe por el conductor interior y regresa por el conductor exterior. Aquí no. Aquí la corriente puede ingresar, por ejemplo, por este conductor y regresar por este que está aquí. Y hace la función de un blindaje. Ahí sí podemos decir que es un sistema blindado. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Y compréndanlo muy bien cómo es eso. No sé si tengan alguna duda. No, profe, ninguna. ¿Sí? Esto sobre todo para que tengan cuidado ahí cuando en conversaciones con colegas o con compañeros o cuando inclusive estén trabajando, ¿sí? No se vayan con la falsa idea de que el cable coaxial es mejor utilizarse porque es un sistema blindado. Eso no es cierto, es incorrecto. ¿Ok? Bien. Tenemos otro tipo de cable aquí.
un cable con una estructura ligeramente diferente. Vámonos al que está el conductor en la foto en la parte central. Vemos que ya no se tiene una malla, sino parece ser como un tubo corrugado. Y luego tenemos el conductor interior. Y en medio de ellos, o entre ellos, está lo que es el dieléctrico. Este tipo de estructuras son cables especiales coaxiales para altas frecuencias. Este seguramente, aunque no lo dice aquí la fotografía, seguramente es para sistemas de televisión, ¿sí? Donde se utiliza cable robusto y donde se manejan frecuencias mayores. ¿Por qué podemos deducir eso? En principio, porque vemos que el hecho de tener una especie de tubo corrugado aquí, si yo quiero doblar este cable, no es tan sencillo. Es decir, este tiene que ser para aplicaciones donde va a ir fijo y no hay que estar manipulando para hacer dobleces. A diferencia del anterior, que lo que vemos es que nos permite tener mucha flexibilidad, justamente no por el conductor interior, sino más bien por la malla exterior. Ese es en principio. Y luego, en el centro, pues es el conductor sólido. Pero si nos vamos a la fotografía del lado derecho y al lado izquierdo, vemos que el conductor interior, bueno, aquí no está pelado, no está quitado el forro, pero podemos ver aquí por la forma de la fotografía, que tiene estructura corrugada como las anteriores. Pero a diferencia del que está en la foto central, podemos ver que hay una especie de tubo, es decir, está hueco. Y nos podríamos sorprender y decir, ay, pues, ¿cómo que un tubo hueco? Recordando que cuando usamos metales existe lo que se conoce como el efecto piel. Obviamente, cuando estamos usando metales para conducir, en este caso señales. Entonces, el efecto piel nos dice que a mayor frecuencia, la corriente va a circular por la periferia del conductor y no por toda la sección transversal. Entonces, si va a conducir por la periferia, entonces no tiene sentido que todo esto esté relleno de material conductor, dado que la corriente no va a circular por ahí. Entonces puedo poner un tubo, como aquí se ve un hueco, o aquí se aprecia mejor en la fotografía del lado izquierdo, podemos ver que en vez de ser un sólido, es un hueco. La corriente va a circular solamente por la superficie de ese conductor. ¿Qué se gana con esto? Ahorrar dinero podría ser. ¿Por qué? Pues porque es menos material, pero aparte se tiene un mayor beneficio. El peso. Este cable sería más ligero que un cable que tuviese, en este caso coaxial, que tuviese en este caso un conductor central sólido. Entonces, muchas veces es importante considerar ese factor, el peso. ¿Por qué razón? Normalmente cuando se hace cableado es muy raro o casi nunca se hace un cableado a nivel de piso. ¿Por qué razón? Pues porque sabemos que tenemos que hacer limpieza y entonces se genera humedad y al tener mucha humedad y el contacto del metal con la humedad pues genera óxido y no queremos eso. Por lo general lo que se hace, este tipo de estructuras es meterlas en plafones falsos, como han de recordar cómo son las estructuras de los edificios de la escuela, donde se ponen canaletas y por ahí es donde se conducen todos los cables de manera física. Esa es la manera en cómo normalmente se hace ese tipo de cosas. Entonces, si yo introduzco un cable grueso en principio, es decir, con un diámetro muy grande, y luego además con un conductor interior sólido, grande, entonces va a pesar demasiado. Entonces el peso de la estructura del cable, más aparte todo el sistema de anclaje, canaletas y todo eso hace que todo sea una estructura más pesada y más costosa. Entonces, como un ingeniero de diseño, es importante conocer todo ese tipo de cosas. Complementando la información que hemos estado viendo, que nosotros estamos a veces muy acostumbrados a la pura matemática y fórmulas y ecuaciones, hay que considerar cosas, ¿sí?, que son importantes cuando se van a hacer, en este caso, las decisiones de la adquisición de materiales para poder llevar a cabo las conexiones. Bien, aquí podemos ver nuevamente la tablita que les mostré la sesión pasada, no la del examen, sino la pasada. Y les expliqué que hay diferentes conectores y también en este caso los cables. Bien,
podemos ver que no todos, aunque son tipo coaxial, no todos se desempeñan de la misma manera. Es decir, para que un cable pueda, por ejemplo, trabajar hasta 12 GHz, la estructura con que está hecho el cable coaxial debe ser de muy buena calidad, pero aparte también el conector debe de serlo. Debe de diseñarse y debe tener una característica para poder soportar ese manejo de frecuencias. Se van a preguntar, pero si, por ejemplo, yo utilizo un conector BNC con mi cable coaxial y me dice cuando mucho, en el mejor de los casos, podría llegar a ir hasta los 4 GHz. ¿A poco hay cable que puede operar a mayor frecuencia? Sí, sí lo hay. Hay cable de más alta frecuencia, normalmente se le conoce cable coaxial tipo Heliax, que puede manejarse hasta 18 GHz. Obviamente no con un conector BNC, porque el conector BNC presenta mucha capacitancia por su infraestructura como está hecho físicamente, y por eso se utiliza un conector tipo SMA, como el que vemos en esta parte. Entonces, lo que voy es que si yo quiero manejar señales de muy alta frecuencia, yo debo de tener mucha atención en el tipo de cable coaxial y además en su conector. A lo que voy es que no solo depende la mayor valor de frecuencia que puede operar el cable, no solamente depende del cable, sino que depende del cable y también del conector. Y nosotros que hacemos bastantes mediciones en el laboratorio, nos damos cuenta que muchos de los problemas y las restricciones en cuanto al manejo de la frecuencia más alta que nos puede proporcionar un cable coaxial se debe específicamente a la conectorización, a esta zona. Entonces, por eso hay muchas empresas que ya les venden los cables con su respectivo conector y nos garantizan con su proceso de fabricación y con sus mediciones hasta qué frecuencia se puede manejar. Eso significa que entonces, para hacer una buena ingeniería, siempre es importante que nosotros nos dirijamos a las hojas de especificación técnica de lo que estamos usando. Particularmente aquí, que estoy hablando de líneas de transmisión o de cables coaxiales utilizados como líneas de transmisión, debo de poner mucha atención en qué me dice el fabricante del cable, o si yo compro ya un sistema ensamblado como este que marca aquí, ver cuál es la frecuencia que el fabricante me dice que puede lograr, inclusive con las pérdidas capacitancias y eso. Toda esa información no las da. Desafortunadamente aquí en nuestro país, pues como no somos un país que desarrolle tecnología y tampoco pues hay muchas cosas que encontremos, como en el caso de Estados Unidos y otros países avanzados. Por ejemplo, si conseguimos un cable de este tipo en Estados Unidos, por lo general el fabricante nos proporciona la información en las páginas web que tiene. Y si no es así, pues podemos escribirles y ellos inmediatamente nos hacen llegar toda la información técnica que se requiere, porque saben que pues un ingeniero, para que pueda en este caso desarrollar buena ingeniería, requiere de muchos datos. Y esos datos, pues no es como aquí de que vamos a las tiendas del centro, compramos un cable, y ni siquiera sabemos ni quién lo fabrica, ni cuánto tiene de impedancia, ni de capacitancia, y entonces, cuando lo queremos utilizar, nos damos cuenta que presenta una gran cantidad de distorsiones de la señal, ¿sí? E infinidad de problemas. Por esa razón, mi comentario, porque el día que ustedes ya se desarrollen profesionalmente en la industria, o ahora ya terminando la carrera, puedan tomar criterios para poder decidir qué comprar o qué no comprar en donde ustedes se encuentran trabajando. Y también defender el por qué tienen que comprar de ese tipo de cosas. Porque lo más seguro, si ustedes están en una empresa y les dicen, necesitamos que sustituyas este cable, pues consíguete ahí el barato. Espérense a ver el barato, no porque vamos a tener esto estilo. Entonces, con fundamento en este caso, técnico, defender y decir, es que no nos conviene por esto, por aquello. ¿Sí? A lo que voy. Un ingeniero no solamente sabe de ecuaciones, sino que también debe de saber cómo opinar y cómo elegir lo que mejor conviene en función de lo que se quiera obtener. ¿Ok? Bien, en la siguiente tabla podemos ver algunas aplicaciones del cable RG coaxial. Y bueno, supongo que ustedes ya llevaron por ahí algún curso de computación o relacionado con las computadoras. Y bueno, pues ustedes son muy jóvenes.
y obviamente pues hay muchas cosas del pasado que seguramente no conocen, pero el Windows, por ejemplo, ahorita que está el Windows 10 y hay otras versiones anteriores, el Windows apareció desde la versión 1.0 y después la versión 3.1, no recuerdo exactamente qué año, necesitaría revisar por ahí mis notas que tengo. A partir de la versión 3.1, el Windows podría funcionar en red. ¿A qué se refiere con eso con red? Ahora estamos tan habituados a muchas cosas que nos perdemos, pero por eso quiero comentarlo. En los años 80 y 90, las computadoras se conectaban en red. Y para poder conectarse en red, no lo hacían como ustedes ahora en forma inalámbrica, que conectan el celular a través del módem de Wi-Fi con su laptop y con el televisor, y etc. No, eso no existía en esa época. Si yo quería conectarme o acceder a los archivos de una computadora de escritorio que tuviese en la sala y otra en mi recámara, lo tenía que hacer a través de un cable. Y ese cable que se utilizaba era un cable coaxial. Y normalmente llevaban un conector N por la tasa de transferencia de la información, que no era tan alta. Entonces un conector BNC era más que suficiente. O a veces un conector N, pero el conector N era muy estorboso y era poco común. Así es que la mayoría utilizaba conector tipo BNC. Y un cable coaxial. Por esa razón, vemos en esta tabla que en la parte superior dice uno que es del tipo RG174U y dice que es de 50 ohms y se utiliza para lo que es la transmisión de señales de datos en aplicaciones tales como LAN, que es una red de área local, una WAN o GPS. Por esa razón les he comentado, dado que a partir de esa versión de Windows 3.1 se podría en este caso acceder a archivos de otra computadora a través de cable coaxial. Ahora, obviamente, eso se ha superado. Desarrollo tecnológico, ahora no lo hacemos así. Tenemos dos computadoras, por ejemplo, podemos tener una laptop, podemos tener una de escritorio, entonces las dos las conectamos a través del Wi-Fi y lo que hacemos es habilitar o deshabilitar el uso compartido de archivos. Y ya, y lo hacemos todo por vía radiofrecuencias o por forma inalámbrica, o en su caso utilizando lo que es Ethernet, cable UTP, ¿sí? y lo que son los conectores RJ45. Pero es muy diferente a cuando se hacía antes con cable coaxial. Por esa razón pueden ver que existía el RG174, bueno, existe aún todavía, el RG188 y el RG316. Todos esos para aplicaciones de redes, todos pueden ver, como dicen que son para aplicaciones de redes de área local y red de banda ancha. Y las mejores características que presentan, uno con respecto al otro. Ventajas y algunos inconvenientes que podemos aquí. Por ejemplo, vemos aquí que el RG316 dice que tiene altas pérdidas de señal. Que en este caso el RG58. Y es más costoso que el RG174. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo conozcan porque cuando ustedes salgan a trabajar, esperemos que ya como futuros ingenieros, a la industria y empiecen a ver que se utilizan diferentes cables para conectar diferentes sistemas, ustedes vean nomenclaturas que digan, acá hay como que RG188. Yo no más conocía el RG58 y RG59. No, para que vean ustedes que hay una diversidad y que cada uno de ellos presenta ciertas ventajas con respecto a las otras. Y además, porque por el dado caso en que digan, saben que ingeniero necesita cambiar el enlace que tenemos aquí de cable coaxial por otro cable nuevo, porque ya tiene muchos años y está generando problemas de distorsión de la señal, entonces ustedes elijan el cable más apropiado que pueda solventar ese problema que se está presentando. Luego tenemos cables de RG59, que son cables de 75 ohms. Tenemos el 59BU, el RG6, ¿sí? El RG59 es un cable muy parecido al cable que ustedes utilizan para sacar la señal del osciloscopio. Mejor dicho, para introducir la señal al osciloscopio o sacar la señal del generador de funciones. Pero en este caso, el RG59 pues es utilizado para lo que es sistemas de circuito cerrado de televisión y en general para aplicaciones de televisión. Pero su enorme desventaja es que presenta muchas pérdidas por cada 100 metros.
Entonces ahora los instaladores de todos los sistemas de televisión de paga, que son de tipo satelital, como pues lo son en este caso aquellos instaladores que nos dejan una antena en casa, en la parte superior, una pequeña antena parabólica, para bajar la señal hasta directamente nuestro televisor, o primero antes del televisor, un decodificador y luego al televisor, pues tienen que utilizar muchos metros de cable. Entonces, como el RG59 es un cable que presenta inconvenientes por las atenuaciones a largas distancias, se ha estado utilizando el RG6, que es este que se muestra aquí, que también es de 75. Es un cable que así, esquemáticamente, así como se muestra la figura, efectivamente es de mayor diámetro comparado con el RG59. ¿Eso qué significa? Que si yo compro conectores para RG59 y compro cable para RG6, pues, o en este caso con nomenclatura RG6, los conectores no van a servir. Hay conectores especiales para RG59 y conectores especiales para cable RG6. Entonces, cuando se quiere hacer esa elección, no hay que solo considerar el cable, sino hay que considerar el conector porque los diámetros son distintos y por consiguiente no se puede llevar a cabo el proceso de conectorización de los mismos. Entonces, ¿por qué los instaladores utilizan RG6? Porque tienen mayores ventajas. Primera, desde el punto de vista técnico, que ellos no lo saben, ellos simplemente van e instalan, pero un ingeniero sí lo sabe y ha elegido el RG6 porque presenta menores pérdidas por cada 100 metros. Y como lo comenté, pues dependiendo de donde se ubique la antena o plato receptor y donde se ubique en este caso lo que es el decodificador, normalmente no son 2 o 3 metros de longitud, sino son más de 20 metros, porque hay que irse por todas las esquinas de las estructuras de las casas, etcétera. Son muchos metros, entonces les conviene tener cable que tenga la menor cantidad de pérdidas. Ese es el principio. Y la otra es que en este caso el material que se utiliza en el forro soporta mucho mayor temperatura. Como está expuesto normalmente en una zona donde hay alta radiación solar, los rayos ultravioleta lo que hacen es atacar, en este caso, el material con que está hecho la estructura del coaxial y dañarlo. Entonces dura más una instalación en RG6 que un RG59. Por eso es mejor utilizarse para ese tipo de aplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, profe, Ok. todo bien. Bien, en esta siguiente fotografía podemos ver, como ya se había mostrado anteriormente, diferentes tipos de cables. Podemos ver que tanto los del lado izquierdo como del lado derecho, no todos presentan el mismo diámetro. Y son de diferentes diámetros y diferente conectorización. Por ejemplo, aquí tenemos un TNC que se conoce como de polaridad invertida, y un TNC, este es macho y este es hembra. Aquí se inserta y tiene cuerda para que en este caso se atornille. Lo tenemos un conector N. El conector N se utilizó mucho en lo que es los sistemas de radiocomunicación y de televisión. Y tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desventajas. Ventajas que es un conector que puede trabajar a frecuencias mayores con bajas pérdidas. Bueno, en ese tiempo así era. Ahora ya no presenta esa ventaja. Hay cables que son mucho mejores que esos y conectores mucho mejor que esos y por eso pues están ya empezando a sustituir. La otra es que vemos que, bueno, aquí tal vez nos alcanza a apreciar, yo sí porque lo conozco físicamente, pero la estructura es grande. Y nosotros sabemos que cuando tenemos un conector, por ejemplo, nuestro cargador de nuestra laptop o nuestro cargador de teléfono celular, donde mayormente se daña el cable es justamente aquí donde está el conector y el inicio del forro del cable. Ahí normalmente se daña. Estos tipos de cables, sí, como el conector es muy grande, es muy grueso, aquí no se presenta ese problema. Esta parte es muy rígida y el problema entonces se presenta en la entrada donde se conecta esto. Puede llegar a romperse, aunque es muy grande, pero es bastante robusto. Entonces es su gran ventaja. Pero el problema es que como tiene un diámetro muy grande, pues el cable es bastante costoso. Además que es muy tosco, o sea, un diámetro mayor. Y para hacer flexiones, pues nos cuesta mucho trabajo, por lo mismo. Entonces, para eso se
se sustituyó por un cable de mejor calidad, más delgado, conectores más pequeños y además este tipo de SMA, ¿sí?, presentan mejores características alta frecuencia y es un conector más pequeño. SM significa Small Mount o montaje pequeño tipo A, que en este caso tiene un pin central y una pequeña rosquita, o hay en el conector tipo SMB, y no es porque esté en este caso en cuadratura o en escuadra, lo hay en recto. Lo que pasa es que a diferencia de tener un pin aquí en la parte central, lo que tiene es una perforación para que se inserte el cable. Bien, podemos ver también aquí que hay conector mini BNC y el BNC que ustedes conocen, y también podemos ver que tenemos cable como el que se utiliza normalmente en video para conectar lo que es el monitor de la computadora con, en este caso, el CPU. También se puede encontrar ese tipo de cable coaxial. Se le conoce como cable coaxial. Y aquí está el conector F que les comentaba, que es el más común o típico que utilizamos en casa por ser el barato, y que seguramente de este, si van a cualquier ferretería o trapalería o tienda de electrónica, siempre encontrarán, porque es de bajo costo y las aplicaciones pues son, en este caso, para sistemas de televisión en casa. Y abajo tenemos lo que es un conector RCA, que utiliza también un cable coaxial para audio, y un conector en este caso que es insertable, no se gira ni nada, a diferencia del conector BNC que necesita un cuarto de vuelta para quedar fijo. Y este particularmente, el conector RCA, se utiliza para sistemas de audio. Aquí podemos ver una bobina de cable y siempre va a estar etiquetado. Siempre hay que buscar la información, en este caso, en el foro. Aquí nos dice que es un cable RG6U. El calibre es 18AWG. El calibre se refiere al calibre del conductor interior. Es un calibre 18, además un cable coaxial, y su impedancia es de 75. Si no tiene toda esta información, pues tendríamos que ir al laboratorio y medir cuál es la impedancia de este cable. Hay técnicas, inclusive yo normalmente les hago normalmente en forma convencional, en clases presenciales, casi siempre los llevo al laboratorio y medimos la impedancia de su cable coaxial que utiliza en su punta de prueba, con un equipo especial que tenemos ahí. Pero bueno, desafortunadamente no se puede ahorita hacer eso. Ni modo. Aquí tenemos otra fotografía del conector que les comentaba, barato para utilizar sus sistemas de televisión, conector tipo F. Aquí podemos ver muy bien las roscas. Está la rosca exterior, que es esta, donde está lo que le llaman la campana o la tuerca, que es la que se conecta a su televisor. De hecho, en un rato que tengan por ahí, si tienen un televisor de estos de LCD o de LED, van a ver que tiene una entrada para la antena de ese tipo, para que se enrosque. Y luego podemos ver aquí al fondo que tiene otra rosca, y esta va asociada con esta parte del cuerpo para que se pueda, en este caso, aquí está, aquí se muestra en esta foto, para que se pueda fijar a lo que es la parte del cable coaxial que va en esta zona. Ahora, ¿qué tipos de cables coaxiales hay aparte de todo eso? Hay uno que se conoce como hardline, o de línea pues un poquito más robusta. Dice que se utiliza en broadcasting, significa sistemas de televisión, y en sistemas de radiocomunicación. ¿Sí? Son cables muy robustos, bastante costosos, que nos permiten, en este caso, tener bajas pérdidas, un control muy bueno de inductancia, capacitancia, pero que desafortunadamente pues son costosos, pues porque son para aplicaciones muy particulares. Es decir, entonces, si yo trabajo en una radiodifusora, entonces pues debería de ver qué tipo de cable es lo que están utilizando, y en su momento, cuando se llegue a averiar alguno de ellos, sustituirlo por el más apropiado. Luego viene el siguiente, que es tipo radiating o radiación. Dice que es muy similar a la estructura del hardline, ¿sí? Nada más que lo que tiene es que permite tener aquí un aislamiento o un escudo para, en este caso, evitar dos cosas. Una, que el cable pueda radiar, o segunda, que el cable pueda tomar señales de otras fuentes, que nosotros normalmente le llamamos fuentes interferentes, y que es particularmente uno de los temas de interés que yo realizo, y mis colegas que estamos en un laboratorio ahí en la escuela, también trabajamos en ese tipo de cosas. Y si a alguien en particular de ustedes les interesa
conocer un poco más de eso, con gusto puede acercarse conmigo y podemos tener una plática acerca de eso, para que se enteren de qué se trata. Luego viene el RG6, dice que está disponible en 4 tipos de diseños para varias aplicaciones, y en adición a esto, se dice que lo que es el conductor interior puede ser de cobre con un poco de acero, o bien puede ser una barra de cobre sólido, que obviamente cuando es cobre sólido va mucho más caro. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque el cobre tiene una conductividad mejor comparada con la del acero. Y luego viene lo que es el cable triaxial. ¿Sí? En el cable triaxial se tiene el conductor interior, el conductor exterior, pero aparte viene un blindaje o una malla extra que nos permite precisamente utilizarse como tal, como blindaje, para que se pueda, en este caso, bloquear señales que puedan llegar a interferir, ¿sí? Las que se van a conducir por estos dos conductores. Ok, aquí podemos ver otro tipo de cables. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, profe. ¿No? Por el momento no, profesor. Bien, aquí Pues podemos ver. más Ajá. pregunta, no, sino curiosidad. Ajá. El Heliax, la Ajá. armadura, pues es dura, sólida. Así es. Los demás, para instalar el conector, se hace con la cuerda del conector. Ajá, por el tipo F, que es el más económico. Pero hay otros que hay diferentes tipos de conectorizaciones. ¿Y el Axial se tiene que soldar? No, también va a presión. Pero por lo general, uno no lo hace, sino ya se compra hecho. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa que utiliza cable Heliax y que es de radiocomunicaciones, y tú necesitas un cable, normalmente lo que haces es pedirlo en función de la longitud con sus conectores, y ya te lo fabrican. Lo único que tienes que hacer es calcular las longitudes y por dónde lo vas a pasar y todo eso, y mandarlo a fabricar. Es caro, claro, es caro, porque no es una sustitución así como que fácil de vete a comprar 10 metros y le cortas y le conectorizas y ya. No, normalmente lo que hace es mandarlo a fabricar para que también el fabricante haga pruebas y vea que la conectorización fue la correcta, y aunque pues cuesta mucho dinero, pues es parte de una inversión de un negocio que es rentable, ¿no? Claro, para nosotros no vemos todo eso porque pues ahora sí que lo vemos como estudiantes, ¿no? No tanto como inversionistas, o en este caso el mundo de los negocios, ¿no? Pero también no quiere decir que no puedan ustedes conectorizar, claro, pueden hacerlo. Pero si ustedes hacen una conectorización, lo más importante es que una vez que hagan esa conectorización, medir el cable para ver qué tan bien quedó. Y desafortunadamente muchas veces no tenemos con qué medirlo. Es decir, tengo el cable así como se muestra en esa figura, lo pelo y compro el conector, y ahora cómo lo pongo, lo soldo, lo presiono, etcétera. Ok, a lo mejor va soldado presionado, pero ya hasta ahí llego. Yo ya no sé cuántas pérdidas va a presentar, si está haciendo buen contacto o no está haciendo buen contacto, etcétera. La única manera de poderlo hacer es meterlo a un laboratorio y ver la respuesta que va a dar, en este caso, el cable. ¿Ok? No sé si con eso se aclara tu inquietud. Sí. Ok, qué bueno. Bien, en esta foto que estamos en la parte superior, vemos un RG58 tipo C diagonal U, sí, que es de los más comunes y más económicos, de 50 ohms. Luego vemos un RG59, vemos que en este caso se muestra fotografías que no son amplificaciones, nos da una idea de, en este caso, de los diámetros, cuál es más grueso y cuál más delgado. El RG58 es más delgado que el 59. Luego hay el 62, que es más escaso. El más común es el RG6, que se utiliza en los sistemas de televisión, y comparado con el RG59 es mucho más grueso, lo pueden ver. Y luego existe un cable más viejo que se utilizaba mucho en esa época, desde los años 70 hasta, todavía en estos días lo podemos encontrar, pero todavía con dificultad, al menos aquí en México. Pueden conseguirlo en las páginas de Newark, en
Guadalajara y se los importan y se los pueden conseguir, es el RG11. El RG11 es un cable más grueso y por consiguiente necesita un conector que normalmente ese conector se conoce como conector UHF, que también es un conector bastante escaso. Entonces, sí lo pueden encontrar todavía en Amazon, pero pues poco se utiliza. Entonces, dado que se han desarrollado cables más delgados, con menos peso, con mejores características de funcionamiento que el RG11, pues el RG11 como que cada vez está siendo, en este caso, sustituido por lo mismo. En la siguiente fotografía podemos ver aquí lo que es la entrada del lado izquierdo de un conector tipo UHF, VLC, perdón, y de este lado, pues lo que podemos hacer es conectar, ¿sí?, a una rosca. Y así vamos a encontrar un montón de cosas. Aquí vemos uno de la fábrica Wespenwire, sí, que también, pues obviamente hay mucha competencia y pues los fabricantes de cables lo que quieren ofrecer pues son soluciones para aplicaciones donde se requiere pues poner mucha atención. Aquí podemos ver cómo están muy bonitos, chapeados en algo, para tratar en principio de evitar la corrosión, porque uno de los grandes problemas que se puede presentar es que los cables se oxiden y entonces tener falsos contactos y no se quiere. Entonces pueden ver que se ve bastante fino, muy bonito, porque en este caso pues se busca que no solo tenga presencia, sino que en este caso tenga los antioxidantes y sea robusto para las aplicaciones donde se requiere. Recordando que, por ejemplo, si estamos en un sistema de redes o un sistema de radiocomunicaciones, no vamos a estar cambiando cables cada 15 días, cada mes o cada año, sino que queremos que una vez que se haga un cambio de cables, estos duren muchos años y después de cierto tiempo, 10, 15, 20 años, se vuelvan a sustituir por nuevas tecnologías en cables y con buenas características. ¿Okay? Aquí podemos ver uno más sencillo. Aquí podemos ver un conector BNC, que es el que se utiliza. Se puede ver su estructura muy sencilla, y ese es un conector tipo N. La diferencia en tamaño es mayúscula, y así el cable, aunque aquí se ve que se está adaptando a casi un cable del mismo diámetro. ¿Okay? Y aquí es el famoso conector UHF, que es un poco difícil. Aquí se solda, este sí se pela, este es grueso, la malla se atornilla en esta parte, ¿sí? Este se desenrosca y se hace presión con el cuerpo, que es totalmente esto, la malla se presiona entre estos dos, y el conductor central sale por aquí, puede sobrarse, se solda en esta parte y se corta, se recorta y el contacto del conductor central es este. Y aquí vemos diferentes tipos de cables coaxiales. Algunos de ellos, por ejemplo, estos son para RG6, como este. Y normalmente son de inserción a presión. Hay piezas especiales para que esto se inserte y se presione en la dirección que estoy mostrando. La gran desventaja que presenta este tipo de conectores es que una vez que se dañan, hay que cortarlo aquí y desecharlo. A diferencia de otros conectores, como por ejemplo el tipo F, que estaba en la página anterior, que es más barato, más práctico, ¿sí? Y se puede reutilizar muchas veces. El problema es que sus características de funcionamiento pues no son de lo mejor. ¿Ok? Pues eso es lo que quería decirles respecto a los cables coaxiales. Para hacer cálculos con las ecuaciones que les di de inductancia, capacitancia e impedancia, pues es muy sencillo, recordando que la impedancia o la fórmula para calcular la impedancia de un cable coaxial es 60 veces dividido entre la raíz de epsilon r, todo eso multiplicando el logaritmo natural de la relación de el radio del conductor exterior entre el radio del conductor interior. Y no hay más. Eso es muy simple. Por esa razón, pues no vamos a hacer así muchos problemas de cables coaxiales, porque simplemente sustituir en la fórmula. Para el caso de la línea bifilar, sí. ¿Por qué? Porque recordarán que cuando se hizo un ejemplo acerca de las separaciones que existen entre ellos, podemos ver cómo cambian los valores de L y C, y por consiguiente de impedancia, y lo que nosotros no queremos es que haya cambios de impedancia, y bueno, ahí mostramos cómo es que al estar separando o juntando, estos se van presentando, y pues es bastante ilustrativo mediante el cálculo de las mismas. Pero aquí, pues no hay más, solamente cuidar de que el cable no sea, en este caso, presionado, no sea apachurrado, ¿sí?
sino que hay que cuidarlo para que siempre, en este caso, mantenga sus características de funcionamiento. Pues no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, gracias por contestar. Pues si no hay ninguna duda, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Todavía no termino de evaluar sus exámenes, pero en un rato más, por favor, después de las 3 de la tarde, checan aquí en la página, aquí en donde entran a Teams, en publicaciones, y les va a aparecer que les voy a activar una función para que ustedes puedan ver cuáles fueron sus respuestas buenas y cuáles estuvieron mal. ¿Ok? Ya lo pueden ver el transcurso de la tarde, con calma. Y la sesión de mañana, miércoles, la vamos a dedicar a, en este caso, aclarar quien tenga dudas particulares de su examen. ¿Ok? Pero para eso, por favor, voy a solicitarles que me manden un mensajito por aquí, por el chat, diciéndome que quieren revisión de examen o tienen duda en alguna pregunta. ¿Para qué? Para que mañana yo pueda abrir más tarde abrir un equipo, una sesión privada, y entonces irlos atendiendo de uno en uno. La sesión de mañana va a ser específicamente para eso. Y si alguien no tiene ninguna duda respecto a lo que obtenga en su examen, pues ya no será necesario que se conecten. Esto con el afán de que si es que todavía tienen pendientes presentar exámenes o tareas o trabajos el día de mañana, pues aprovechen el tiempo para esto. ¿Ok? Entonces les digo, como en un par de horas, denme chance y simplemente entran aquí a la plataforma y van a ver que ya va a decir que pueden revisar su resultado. Y ya mañana, pues si alguien gusta, pues ya lo vemos. ¿Ok? Ok, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profesor, está bien. Perfecto. Pues que tengan muy buena tarde y cuídense. Hasta luego, profesor. Igualmente, Profe, nos vemos. Gracias, Igualmente, igualmente. Sí, gracias.